En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 112. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el hombre que teme al Señor y ama de todo corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso. Su descendencia será bendita. En su casa habrán riquezas y abundancia. Su caridad durará por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente todos sus asuntos. Ese hombre jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, en esta mañana o en este día ya que va llegando a la parte meridional, al mediodía, te queremos entregar nuestra vida, Dios, y te queremos dar gracias. Papá, muchas gracias por todas las cosas lindas y hermosas que hay en nuestra vida, que ciertamente son bastantes y abundantes. Que si hiciéramos una lista de la gratitud, los motivos o razones por los cuales tenemos que agradecerte, Dios, no terminaríamos hoy. Gracias por tanta bondad, por tanta paciencia que nos has tenido, por tanta misericordia. Con humildad y sencillez, Señor, nos ponemos en tus manos en este momento. Bendícenos y acompáñanos. Te entregamos también, Dios, las situaciones que no son tan buenas, aquellas situaciones que son difíciles, que nos estresan, preocupan, agobian o perturban. También te entregamos las dificultades, porque ellas, Señor, son las que más nos enseñan, nos ayudan a crecer, y en muchas ocasiones esos problemas de la vida son los que nos mantienen pegados de ti, Señor, adheridos a ti pidiéndote. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Te pedimos únicamente que nos ilumines para que nosotros hagamos tu voluntad en todo. Como dice este salmo hermosamente, dichoso el hombre que teme al Señor. Y el don del santo temor no es miedo a un castigo de Dios, tampoco es miedo al infierno. El don del santo temor en la Biblia es un miedo muy distinto, miedo a perder la gracia de Dios, miedo a perder la amistad de Dios, así como tenemos miedo en ocasiones a que le pase algo a un hijo nuestro, porque lo amamos y no lo queremos perder, como tenemos a veces miedos que un ser querido le pase algo grave, o que él desarrolle una enfermedad terrible, o que Dios lo llame a la eternidad. Ese miedo a perder esos seres queridos es porque los amamos y queremos estar con ellos y queremos para ellos lo mejor. Lo mismo, el don del santo temor en la Biblia no es miedo al infierno ni a un castigo de Dios, sino miedo a perder lo más importante y valioso que podemos vivir en el paso por este mundo, que es la amistad, la gracia y el amor de Dios. Por eso, danos, Señor, ese santo temor que nos lleva a amarte, como dice este Salmo 112. Dichoso el que teme al Señor y ama sus mandatos de todo corazón. Ayúdanos, Dios, a amarte, como dice este Salmo, cumpliendo tus mandatos. Ese es el verdadero amor, cumplir los mandatos de Dios más que un sentimiento. Y sigue diciendo este Salmo, que el que teme al Señor lo ama, guarda sus mandatos, su linaje será poderoso y su descendencia será bendita. Esto quiere decir que nuestra descendencia, nuestros hijos o las obras de nuestras manos, todo lo que hagamos, aquello a lo que demos origen, mientras amemos a Dios, todo eso será bendito, todo eso será poderoso, lo que descienda, salga de nosotros. Y también dice ese Salmo, en su casa habrá riquezas y abundancia y caridad para siempre. Es que, Señor, es verdad, cuando caminamos contigo somos los más ricos del mundo. Tú nos das riqueza espiritual, riqueza familiar, riqueza emocional, riqueza física y aún riqueza económica. La prosperidad económica también es muy importante. Qué rico estar contigo, Señor.
Qué bueno tener una bendita amistad contigo, porque tú nos ayudas a hacer luz en las tinieblas. Te pido que bendigas todo este equipo laboral, empresarial. Bendícenos a todos, Señor, encabezados por don Alcides y doña Milena y a todo el equipo que acompaña este proceso laboral. Ayúdanos para que de día en día podamos encontrar la plenitud y la bendición a través de la vida laboral. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, qué alegría estar nuevamente con ustedes, muchachos. ¿Cómo han pasado estos días? ¿Bien? ¿Cómo va la dinámica laboral? ¿Y familiar? Muy bien. Estamos hablando entonces de un tema bien importante que es el autocontrol como componente de la inteligencia emocional. Recuerden que desde hace varios meses venimos hablando de la importancia de la inteligencia emocional y hemos querido darle una perspectiva cristiana, bíblica, cristocéntrica, bibliocéntrica al tema de la inteligencia emocional, que es más de orden psicológico en los últimos tiempos, pero que tiene toda su validez, raíz y base en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, uno de los componentes de la inteligencia emocional es el autocontrol. Y vamos a hablar entonces a partir de este momento de Jesús como modelo de autocontrol. Y es que Jesús vino a enseñarnos de verdad cómo aprender a controlar todas estas emociones, porque a veces nos gobiernan las emociones, a veces la rabia nos detona, los miedos se apoderan de nuestro ser, la ansiedad nos gobierna, la tristeza nos abraza y viene una cantidad de sentimientos o el desconsuelo, la desesperanza. Entonces el autocontrol tiene como objetivo enseñarnos a canalizar toda esa cantidad de estados emocionales en conflicto para que usted y yo no seamos esclavos de los sentimientos, de las emociones, sino que usted y yo seamos amos y señores, dueños de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, que no nos domine la angustia, que no nos domine el resentimiento, que no nos dominen los deseos, los apegos, sino que nosotros manejemos y dominemos todo esto. Hubo un hombre que era muy mal geniado, pero demasiado mal geniado, sí. Desde que yo invité a una persona a Rubén. Rubén, bienvenido, qué rico que estés con nosotros, bienvenido. Pensé que era alguien nuevo en la empresa. No. Bienvenido, Rubén, pensé que era un integrante más de la empresa nuevo. Bien, entonces, en ese sentido, lo que quiero decirles es que hubo un hombre hace ya como 200 años que era muy mal geniado, era un cascarrabias. Definitivamente ese hombre por todo se detonaba, se rambotizaba, se enchuquizaba, como dicen los jóvenes, o botaba el cambio, como decían los arrieros de Abraños. Entonces, este hombre se entregó a Dios y le empezó a pedir a Jesús: Jesús, ayúdame a dominar este mal genio, este temperamento tan horrible que tengo. Él entró a una comunidad, declaró a Jesús Señor y Salvador de su vida, y entonces, como él era un hombre que tenía mucho liderazgo, le fueron dando unos cargos de liderazgo allí. Entonces iban los discípulos a pedirle asesoría y cuando le revelaban la realidad de ellos, él se llenaba de ira porque era el director de este lugar, de ver ellos cómo definitivamente no se entregaban a Jesús con todo el corazón, no hacían las cosas como había que hacerlas, no seguían las instrucciones y los parámetros que se habían impartido en este lugar. Y cierto que eso da rabia, cuando uno da una instrucción y va a ver y no se cumple. Entonces, sea en la familia, en el trabajo, en cualquier grupo humano, cuando se acuerdan cosas que no se cumplen, el que está adelante va a generar rabia y se va a detonar. Entonces, cuando los discípulos entraban a la asesoría espiritual con él, él se llenaba de una ira. Pero miren, como él le pedía a Dios que le diera autocontrol, los discípulos, después de salir de asesoría espiritual con él, ¡ay, qué hombre tan dulce, tan especial! Es que este director que tenemos es el hombre más comprensivo, tierno y angelical que hemos conocido. Este hombre
pasó a ser reconocido en la historia del cristianismo como el santo de la dulzura, el santo angelical San Francisco de Sales. Y curiosamente, cuando él muere, cuando él atendía a los discípulos, él en su oficina tenía pues un escritorio, y cuando él muere encontraron debajo del escritorio una cantidad de pedazos de uña, de cueritos, de sangre, y era que cuando le dan esas iras, él rasgaba el escritorio con ira. Dios, ayúdame, dame autocontrol, que no vean la ira que tengo. Y veían era dulzura en él, pero él por dentro, ¿cómo estaba? ¿Lleno de qué? De ira, de rabia. Yo sé que eso no le ha pasado a ninguno de ustedes, ¿cierto? Ninguno de ustedes se detona, se llena de ira ni de rabia. Eso nos pasa a otros, ¿cierto? Entonces, el punto acá no es que a usted le dé rabia, eso nos da a todos. Es que de la mano de Jesús, usted y yo aprendamos a controlar esa ira. No es malo sentir rabia, lo malo es lo que hago con la ira o con la rabia. ¿Sí queda claro eso? No es malo sentir tristeza, pues todos los seres humanos tenemos sentimientos. Lo que no es bueno es lo que hago con ese sentimiento de tristeza. No es malo tener tentaciones, el que tiene tentación al licor, pues eso le puede ocurrir por muchos factores. Pero lo malo es lo que hago con ese deseo, si me desbordo en tomar licor hasta no parar. Recuerden que hay bebedor social, el que bebe de vez en cuando. Hay bebedor fuerte, el que bebe con más frecuencia, pero sabe cuándo parar. Y hay bebedor problema, que es el que no es capaz de parar y no sabe parar, y genera muchos conflictos. Entonces, tentaciones son muy humanas, lo mismo con la droga. Ese deseo de consumir una sustancia que te ponga la mente en cierto estado, eso hace parte de las situaciones de este mundo. Pero lo malo no es el deseo, sino lo que yo hago con el deseo. Lo mismo con el deseo de riqueza y de placer, todo eso. Lo importante es que comprendamos que estamos en una esfera humana y que todas esas tentaciones van a llegar. Pero lo más trascendental y valioso es que usted y yo aprendamos a desarrollar autocontrol para que todas esas situaciones no nos dominen. ¿Sí queda claro? Levanten la mano los que creen que en el nombre de Jesús podemos dominar todas esas tentaciones. Hubo por allá otro hombre que no podía con esos deseos sexuales. Era muy promiscuo, demasiado promiscuo. Entonces él, cuando se entregó a Dios, dijo, no, yo no soy capaz de quedarme en esta ciudad. Porque en esa ciudad hacían unos carnavales y salían las mujeres desnudas o semidesnudas bailando unas danzas muy sensuales. Y cuando llegaban a los carnavales, él viendo esos desfiles de mujeres volvía y caía en el pecado. Entonces tuvo que ir de esa ciudad y se fue a vivir a un desierto. Y aunque pasaba la mayor parte en oración, ayunando y orando, se acordaba de todas esas cosas que vivió, esas escenas, esas imágenes y recuerdos del pasado, y aún así caía en tentaciones. Pero pidiéndole a Dios, dame dominio propio, dame autocontrol, llegó el momento en que se fortaleció. Entonces, créanme que el problema no está en que usted y yo seamos débiles en cualquier área. El problema no es la debilidad humana. El problema es que no nos concentremos en el poder divino. ¿Sí queda claro eso? El punto no es mi debilidad humana, el punto es que no me pegue del poder divino, porque con Dios el débil se hace fuerte, el pequeño se hace grande y el impotente se hace poderoso. En ese sentido, entonces, es lo más importante. Por eso es el que dice, es que yo he intentado dejar eso y no he podido, es que yo quiero, pero no puedo, no soy capaz. Entonces no quiere, porque el que quiere puede con la fuerza de Dios. ¿Sí queda clara esa frase? Es que yo quiero, pero no puedo. Mentiras que no quiere, porque el que quiere puede, apoyado y fortalecido en Dios. Se pega de Dios y empieza a buscar ayudas humanas, grupos de apoyo donde le trabajan cualquiera de estas situaciones que yo acabo de mencionar. Pero el que quiere puede con la ayuda de Dios. Y hay gente que hasta sin grupos de apoyo, pegados de Dios, han logrado superar y cortar con una cantidad de ataduras o esclavitudes. Listo. Entonces vamos a hablar de Jesús como modelo. Bueno, el santo que les dije es San Jerónimo, el que tenía sus deseos lujuriosos, traductor de la Biblia del griego al latín, un hombre muy trascendente para el cristianismo, tanto católico como protestante. Entonces, Jesús nos enseñó cómo aprender a desarrollar autocontrol
cómo dominar esas emociones, esos impulsos o esos dolores. Jesús nos enseñó cómo manejar el dolor físico en el caso de la enfermedad. Jesús nos enseñó cómo manejar los peores dolores que son los del alma, son los dolores psíquicos, cómo manejar esos malestares de rabietas, de orgullo, de vanidad y de todo lo que acabamos de mencionar. O cómo manejar la ansiedad y permanecer serenos en ambientes difíciles. Porque eso fue lo que logró Jesús. Jesús, en medio de ambientes muy estresantes, aprendió a vivir tranquilo y en calma. ¿No les parece muy valioso eso? ¿Cómo hace uno para conservar la paz y la serenidad cada día en medio de las situaciones cotidianas que llegan a estresarlo a uno, a perturbarlo y a robarle la paz? Más de uno se levantó y súper aburrido porque Colombia perdió ayer 3-2. Más de uno perdió la motivación porque Colombia iba ganando 1-0 y con un bendito autogol de Davinson Sánchez, entonces vino el Uruguay encima y entonces más de uno lleno de rabia se fue a tomarse los chorros y amanecieron tomando en guayabaos aburridos porque Colombia perdió. Y si hubiera ganado también se lo hubieran tomado. Entonces ahí donde no está el autocontrol. Pero más de uno con rabia y sobre todo cuando se logró empatar 2-2 y sacan de mitad de cancha y dejan claro el tercero. Uno dice, no, esto es que lo que, por Dios, si hubieran metido todo debajo de ese arco, al menos piensa uno, pero cómo se dejan clavar ahí mismo, me sacan y hacen un gol faltando como 30 segundos. Y faltando 10 segundos dejan meter da como impotencia. Pero yo decía, yo me lo estaba viendo con mi familia, pero yo decía, Dios, siquiera que mi felicidad no depende del fútbol. Depende de ti, Señor, porque si fuera del fútbol me iba a acostar aburrido y me iba a levantar aburrido hoy. Pero no, que va. Nos emocionamos mucho porque hizo un récord de partidos, una seguidilla en serie hasta la Copa América impresionante y porque llegamos a la final y entonces esto evidencia la falta de autocontrol de nosotros los seres humanos. Mi felicidad no puede depender de un deporte que sube y baja. Ningún equipo se ha quedado siempre en la cima, ni a nivel de clubes ni de selecciones. El fútbol, eso sube y baja. Ganan unos, después otros, pierden. El que ganó en el Mundial pasado queda de último en el siguiente y el equipo que ganó la Libertadores en el otro queda eliminado en el año siguiente y el que gana la UEFA Champions League también al año siguiente pierde o repite 2 o 3 veces y después se queda. Ningún equipo se sostiene arriba, ¿sí? No. El único que se sostiene arriba es el goleador de goleadores, el más grande de todos, Jesús de Nazaret. Entonces me pegó de Jesús. En lugar de pegarme del fútbol, me pegó de Jesús. Y eso sí me da plenitud o no, o me deja frustrado. Bien, entonces hablemos un poquito del tema del autocontrol y qué detona a veces que nosotros perdamos los estribos o el sano juicio o el cabal juicio. En muchas ocasiones, uno de los mayores detonantes de irritabilidad, sensibilidad, susceptibilidad, irascibilidad, enojo y reacciones es el tema económico. Las dificultades económicas, les pregunto, ¿hacen que los hombres nos sintamos y entremos en estados emocionales en conflicto? No. Cuando tenemos dificultades económicas, nos vamos estresando y votamos el cambio fácilmente o no. ¿Se descuadra uno o no? Si solamente fuera uno, puede llegar otro calmado y lo descuadra uno con la reacción de uno. Claro, con la actitud. Bien. ¿Qué dijo Jesús con relación al dinero? Mateo 6:25. ¿Por qué se preocupan ustedes qué comerán, qué vestirán? Miren las aves del cielo que no trabajan y Dios las alimenta. ¿Sí lo recuerdan? La pregunta es, cuando tenemos dificultades económicas, ¿sí aplicamos esa cita bíblica? En todos los casos. Si no es capaz ni de recordarlo. Ahí está el punto. Si queremos autocontrol, tenemos que aprender a meter a Jesús siempre en la ecuación. No lo podemos excluir. Jesús enseñó entonces que era necesario sentir, claro. Es que si tengo una dificultad económica es normal que llegue una inquietud a mi corazón. Pero lo que tengo que aprender es a poner a mis sentimientos en Dios. Es que eso es como una prueba. Claro. La Biblia dice que en el mundo te verás envuelto en diversas pruebas y cosas así. Pero ánimo, yo he vencido el mundo. Puede ser una prueba, puede ser un fruto de mi desorden también. Exacto. No, es que todo siempre es fruto del desorden de uno. Entonces, Jesús lo que quiso demostrarnos y enseñarnos es que es muy humano sentir. De hecho, Jesús lloró, ¿recuerdan?
Lloró cuando Lázaro se murió, su amigo. Entró allá y al ver todo el alboroto, él lloró. Lloró de impotencia cuando entró a Jerusalén y miró la ciudad santa y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas los mensajeros y profetas que yo te envío. Estaba hablando ya en función de Dios. Que matas y apedreas a los profetas que yo te envío. ¿Cuántas veces te he querido reunir como una gallina reúne sus polluelos y tú no has querido? Lloró de impotencia. Un Dios que llora, esto es muy tremendo. Un Dios llorando por sus hijos rebeldes. Es que tenemos un Dios Padre. Claro, y por eso el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre. O sea que, mire cómo dice, creo en Dios Padre. O sea que nuestro Dios es ¿qué? Padre. Tiene características paternales. Y un buen padre, un padre especial, es tierno, no. Es amoroso, ayuda, pero también es estricto, claro, porque el amor también es exigencia. El amor no es solamente ternuras y mimos, el amor también tiene, claro. Entonces, en ese sentido, Jesús lloró. El tema no es no sentir, y nos enseñó a ser auténticos. Ojo con esa palabra, auténticos con el tema de los sentimientos, no ocultarlos. Pero también nos enseñó a respetar los derechos de los demás y los sentimientos de los demás. Nos enseñó el arte de la sensibilidad. Entonces, para tener autocontrol, debemos tomar conciencia de que nosotros no somos de palo, que nosotros sentimos, que tenemos cuerpos sensoriales, que tenemos sentimientos y que lo más natural es que las realidades de la vida toquen nuestro corazón. Pero ¿cuál es la situación? Entonces, si somos sensibles, ojo que una cosa es ser sensible y otra ser susceptible o hipersensible. Ustedes conocen gente por ahí que por todo se enoja, gente que por todo se estresa, como dicen por ahí, se ahoga en un vaso de ¿qué? De agua. Se marea boleando un poncho, decían en mi pueblo. Entonces eso ya es una hipersensibilidad, una susceptibilidad excesiva, que obedece a situaciones que no ha sanado en su vida, de su historia. Pero por otro lado, ¿cómo? Los que lloran por todo. Por todo lloran, por todo llenan de rabia, por todo se preocupan, por todo se atemorizan, por todo se quejan, por todo se angustian, por todo pierden la paz. Ahora, Dios no quiere que nosotros seamos tan frágiles. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener autocontrol, o sea, que no tengamos como el corazón así desnudo para que vengan todas esas flechas de situaciones diarias y nos chusen y nos punzen. Dios quiere que nosotros desarrollemos un blindaje especial. ¿Para qué sirve un chaleco blindado en las personas de seguridad que usan estos chalecos? Dios quiere ponernos un chaleco blindado a nivel espiritual, de tal manera que a usted y a mí, si perdió Colombia, si lo eliminaron del mundial, Dios quiera que no, pero si perdió y si lo elimina, usted y yo sigamos felices. Hablábamos ahorita fuera de cámaras con Aleida, que sobre la felicidad estaba sonando acá una canción como un vallenato, es cierto, que dice: en tus manos está mi felicidad. Y yo les decía: qué canción tan mentirosa, eso no es verdad lo que dice la canción. En tus manos está mi felicidad, nunca. Mi felicidad no puede estar en manos de un ser humano. Por más que, entonces la idea decía: no, a la mamá uno sí la quiere mucho. Vea, por más que sea mamá, hijo, hermano, hermana, lo que sea, son seres humanos finitos que pasan. Los hijos algún día se van. La mamá se puede morir primero que uno, o el papá también, ¿cierto que sí? Entonces cuando no están estos seres, mi felicidad se acabó. Nunca. Mi felicidad tiene que depender de Dios y no de un ser humano. Entonces, en este sentido, es bien importante aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Y cómo logramos ese autocontrol? Pues la pregunta: ¿cómo hacer para que yo no me estalle en rabias, en miedos, angustias, preocupaciones económicas, sensibilidad, estrés? Número 1, aprender a tratarnos bien. Ojo con esto. Usted y yo somos creados por Dios, ¿o no? ¿Somos imagen y semejanza de Dios o no? Y pregunto, ¿y todo lo que Dios hace es bueno o no? ¿Es perfecto o no? Entonces, ¿cómo me voy a tratar yo mal si yo soy hechura de Dios? Y Dios todo lo que hace es bueno. Número 1, entonces trátate bien. Y ojo con tus conversaciones internas. ¿Qué es decir? ¿Qué piensas de ti? Cuando uno es pensando: yo sí soy bobo, hombre. Yo sí fui pendejo, pendeja. Es que a mí me falta mucho. Es que definitivamente yo sí me dejo manipular.
yo me dejo presionar, la volví a embarrar con este carácter mío, volví a tropezar en lo mismo otra vez. Cuando empezamos a darnos látigo, a autoflagelarnos, golpes de pecho, eso se llama en psicología autosaboteo, entonces eso daña mi autoestima. ¿Recuerdan a Elías? Sí. Elías tuvo una terrible conversación consigo mismo. Cuando él venció por allá unos profetas de Baal y los derrotó a todos y salió corriendo, persiguiéndolo una reina que profesaba otra religión para matarlo, él iba por el desierto corriendo. Y llegó un momento en que estaba tan agotado y tan cansado que tiró la toalla, ha sido por vencido. Y digo que es mejor morir, Señor, que me mate y que me alcance ese ejército. Y se tiró al suelo, se dio por vencido. Y dice el texto bíblico que un ángel de Dios vino, lo tocó y le dijo: Elías, levántate, come y bebe, que te falta mucho por caminar. ¿Cómo le dijo el ángel? Levántate, te falta mucho por caminar. Y era tanta la depresión y el pensamiento negativo, y se estaba hablando a él, porque cuando él dijo, ya basta que me maten, quiero morir, renunció a todo, no. Fue porque su mente se llenó de pensamientos negativos de sí mismo. Y dijo incluso, no, sí, y no solo cansancio físico, mental y emocional. Dijo, no tiene sentido la vida, ¿para qué esta vida así? Yo no quiero, me muero y punto. Y se tiró al suelo por segunda vez. Y dice el texto bíblico que vino otra vez un ángel de Dios, lo tocó y le dijo, ¿cómo? Levántate, come y bebe, que te falta mucho por caminar. Y entonces cogió fuerza, se levantó y se fue por allá, se metió en una cueva y se escondió. Y allá en esa cueva, Dios le dijo que se iba a manifestar y se le manifestó. Ocurrió un terremoto y él miró a ver si estaba la presencia de Dios, caían los árboles, se quebraban las rocas gigantescas. Después vino un huracán con un fuego impresionante, se consumió, no estaba Dios. Finalmente una brisa suave y ahí sí estaba la presencia de Dios. Entonces esto es muy lindo porque yo tengo que aprender a no hablarme mal a mí mismo. Vea, la otra que como está de joven y ya logró todos sus sueños y yo casi con 50 y nada que los alcanzo. O dirá alguien, mire, yo luchando con mi economía, con esta empresa, y otros ya ricos y tapados de plata y nosotros lidiando con esto. O algún empleado puede decir, hombre, mis amigos ya lo más de bien económicamente, que con carros, motos, vehículos, apartamentos, y yo fregado, todavía ganando mi salario y antes con deudas. Cuando yo hago todas esas comparaciones en forma negativa, ¿cómo me estoy hablando? ¿Cómo me estoy tratando? Mal. Claro, lo mismo de Elías. ¿Qué estoy diciendo? No tiene sentido la vida, es mejor morirme. Y mucha gente así se suicidan y se quitan la vida, ¿o no? Se pegan es de nada. Claro, entonces el tema es ese. El tema es cuáles son las voces que estoy manejando. Tengo que mejorar mi autoestima. Ahora bien, para tener entonces autocontrol, debo hablarme bien. Cuando yo me amo, ¿qué es autoestima? Amor propio. Cuando yo me amo, me hablo bien, me trato bien, reconozco mis debilidades, reconozco mis errores, pero no me quedo ahí. Me apalanco y me pego de Dios. Por eso entre más relación tengo yo con Dios, más intimidad tengo con Él, más me lleno de su amor y aumento autoestima. 2, ojo con este aspecto. ¿Cómo hago para tener buena autoestima? Cuida tu salud física. Sí me estoy cuidando. Muchas veces nos volvemos mal geniados, estresados, ansiosos, preocupados porque no estamos descansando lo suficiente. ¿Cómo se cuida el cuerpo? Con buen descanso, buena alimentación, buen sueño y citas médicas oportunas. Esas 4. Claro, ¿cómo? Hay que descansar también. Así como en la palabra en la Biblia es un mandato trabajar, también es un mandato descansar. Entonces, en ese sentido, la pregunta es... Hay que descansar para poder aguantar el trabajo. Pero también hay que saber descansar. Si trabajo y no descanso, ¿qué le pasa a un motor cuando no lo apagan? Se quema. Se recalienta y se quema. ¿Qué le pasa a una moto, a un vehículo que lo dejen sin apagarlo varios días? También se funde el motor, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cuerpo. Si estamos descansando. Cuando a mí me duelen las piernas, ¿qué me están diciendo las piernas? ¿Están mandando un mensaje? Descanse, porque un poco de mujeres sufren de vena varis porque permanecen mucho de pie en la cocina, en el trabajo y llegan a la casa a funcionar.
Entonces, ¿qué es lo que hay? Incluso a mí la otra vez me estaban dando venas varices y yo permanezco mucho parado. Entonces el médico me dijo, no, es que usted trabaja en lo suyo, sí, lo haces con mucha pasión, pero tienes que, cuando llevas determinado... Ustedes si me ven a mi diario, yo empaco y me siento, que termino súper cansado a mis piernas. Hasta me mandaron unas medias, es que para una media velada, eso, la mujer es como si aguanta, eso sí pica. Pica y aprieta. Yo le decía a mi esposa, yo no me aguanto eso, no, amor, ponga de las que las tiene, y yo ay, no me aguantaba piquiña. ¿Cómo es de las mujeres? Eso pica mucho, ¿cierto? Anteriormente las usaban mucho, ya no, ya casi no. Bueno, las que usaron eso... ¿Por qué no descienda ahí? No, porque no, es después de la... No, yo en este momento no estoy cansado. Entonces, tranquilo, no, en este momento no. Entonces lo que quiero decir es que me tocó aprender, ojo, me tocó aprender a después de 1 hora sentarme y descansar los pies. Incluso me tengo que acostar y elevarlos en una pared para que la sangre baje. Entonces, si el cuerpo está cansado, ¿qué te está pidiendo? Si tienes sueño, ¿por qué pegarme en un celular a ver bobadas y seguir pasando videos y cosas? Si el cuerpo, y ya uno cabeceando y pegado, eso es lo más malo, porque el cerebro, el celular es muy nocivo en cuanto a que irradia una luz. Y entonces el cerebro, esa luz lo hace despertar. Y entonces el cuerpo, el sistema nervioso pidiendo descanso. Y uno activa atrás del cerebro por estar viendo bobadas ahí. No duérmase temprano. Yo soy muy celoso con mi sueño. Yo les he dicho a ustedes que yo me levanto a las 3 a orar, no porque me crea muy santo, sino porque soy débil y necesito estar pegado a Dios. Porque si no, no tengo autocontrol. Si no, le hago la vida a cuadritos a mi esposa. Si no, entonces me empiezan a dominar mis miedos, mis preocupaciones, mi estrés, mi ansiedad, mi afán, mis carreras. Pero la oración me serena, me tranquiliza, me aquieta. Pero yo me levanto a las 3, pero yo soy muy celoso con mi sueño. Yo duermo 7 horas diarias. Me acuesto a las 7 o a las 8 más tardar. Me acuesto con mis niños y sigo derecho hasta las 3 de la mañana. Y si yo por alguna actividad nocturna de predicación o alguna conferencia tengo que quedarme hasta las 8 o 9 y llego a la casa ya a las 10, al otro día ya me levanto más tarde. Pero velo por 7 horas de sueño. Entonces, cuando yo no duermo bien, voy a estar irascible e irritable. ¿Cuánto tiempo están durmiendo? Si yo por verme una película me trasnocho el cuerpo y la película es bacán, claro, el cuerpo se activa, pero no descansaste lo suficiente. Al otro día vas a estar irascible, ansioso, nervioso, porque la salud del cerebro, el descanso del cerebro, claro, el descanso del cerebro se llama sueño. Ahora bien, el cuerpo hay que alimentarlo bien. ¿Cómo te estás alimentando? Con el pasar de los años tenemos que disminuir dulces, harinas y grasas. ¿Cómo me estoy alimentando? Si tengo una alimentación balanceada. Los que algún día desarrollamos gastritis, hoy yo la tengo controlada por la gracia de Dios. Pero fue por eso, por los descuidos, por estar tan ocupado, me pasaba de la hora de almuerzo. Hoy tengo que almorzar puntualmente, en ese espacio del mediodía. No lo puedo, que yo voy a almorzar a las 2 de la tarde, se me altera la gastritis. Entonces cuando me dio gastritis, yo desayuno todos los días a la misma hora, almuerzo a la misma hora, como a la misma hora, y entre desayuno y almuerzo me tengo que comer una fruta. Y entre almuerzo y comida otra fruta. Se trata de que sean 5 comidas diarias, 5 comidas. Y cuando me discipliné y organicé mi tracto digestivo, bajé 14 kilos de sobrepeso que tenía y no me volvió a molestar la gastritis. Entonces, si uno tiene una alteración, una inflamación de la mucosa gástrica, eso hace que uno esté mal geniado, también ansioso. La persona que tiene hambre y no puede comer, ¿le va dando mal genio o no? Te estás alimentando bien, quieres tener autocontrol, la oración es muy importante, pero también el cuerpo habla. Y lo que hemos hablado, atienda bien las necesidades de su cuerpo. Muchas mujeres con ganas de ir al baño no van, que porque están haciendo que terminó esto, cistitis después por no ir al baño en el momento adecuado. Y a mí me pasaba en mi casa, yo también con ganas de ir al baño a orinar, y no, tengo que terminar esto, no, vaya al baño, párese. Si tienes ganas de ir al baño, ¿por qué alargo? ¿Por qué dilato? Si eso me hace daño a mí después. ¿Sí me hago entender? El cuerpo hay que cuidarlo con descanso adecuado, alimentación adecuada, buen sueño y citas médicas oportunas, revisiones cada año. Eso ayuda, quien creyera, eso ayuda mucho en el autocontrol, lo físico. Otro tema, la salud mental y emocional. ¿Cómo está mi salud mental y emocional? O sea, la pregunta es, ¿cuál es mi estado de ánimo? Una cosa es el estado de ánimo y otra son las emociones.
Una emoción es pasajera, pero el estado de ánimo es el que es permanente en el tiempo. Entonces, mi estado de ánimo es alegre o triste. Yo vivo reconciliado con los demás o resentido con los demás. Yo estoy tranquilo o preocupado. Miren todo eso. Yo estoy satisfecho en la vida, vivo satisfecho, pleno o insatisfecho. Yo estoy pleno o frustrado. La pregunta es, ¿cómo vivo? ¿Cómo es mi estado de ánimo? ¿Cómo está mi parte psíquica, emocional? Porque si hay algún desajuste ahí, tengo que trabajar en ello. El estado de ánimo es algo muy contemporáneo con uno. Claro. Pero el nivel emocional ese se basa en altibajos. Es que el problema no está en el altibajo. El problema es cuando se vuelve un estado de ánimo bajo. Eso, contemporáneo con uno, no, eso no se puede dejar. Las emociones, vuelvo y digo, suben y bajan. Pero el estado de ánimo es el que uno tiene que mantener equilibrado. ¿Y cómo mantengo mi estado de ánimo equilibrado? Pegadito de Dios, no escuchando esas voces internas negativas, no descalificándome, trabajando la parte física y mirando a ver si yo sí estoy pleno. Si en mi relación matrimonial yo veo que está como, yo lo he hecho con mi esposa, yo a veces, bueno, estamos supuestamente bien, pero yo veo que falta algo. ¿Por qué? ¿Qué? Amor, venga, yo siento que nos falta algo. Y ahí vamos detectando. Como que se va cayendo en la monotonía, el trabajo, los niños, esto, lo otro. ¿Y nosotros qué? Como pareja. Que eso pasa mucho, ¿no? Entonces me pasaba con mi esposa, nos pusimos a analizar. Es que yo siento como que nos falta algo, amor. Para que estar bien plenos, bien realizados. Entonces, ¿qué me está haciendo falta a mí a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de salud, para sentirme pleno? Porque no hay nada más rico en la vida que uno sentirse bien, satisfecho y realizado, no. Y no hay nada en la vida peor que uno vivir a medias, frustrado, amargado. La persona que tiene la plenitud de Dios, es que mire que Jesús dijo, yo vine para que ustedes tuvieran alegría y esa alegría llegara hasta la plenitud, Juan 15:11. Yo vine para que ustedes tuvieran ¿qué? Alegría. ¿Y esa alegría llegara hasta dónde? La pregunta es esa, ¿sí vivimos plenos? ¿Sí vivimos plenos? ¿Pero Dios lo da o no? ¿Si es posible o no? Esa es la mayor ambición que hay, vivir en la presencia de Dios. En la plenitud de Dios. Pero la pregunta es esa, ¿sí vivo en la plenitud de Dios? Por eso es que uno ve a personas llenas de Dios y llenas de problemas y felices. Por eso es que yo le he dicho, la Virgen María a mí me causa mucha impresión que los textos bíblicos digan de que en Lucas, de que ella y José tocando por allá puertas a ver si su hijito, nacía en un lugar adecuado y todas las puertas se cerraban. Y en ningún momento dice el texto bíblico que María se estaba quejando. ¿O sí se estaba quejando? No, nunca se quejó. Una mujer ya con contracciones, dilataciones, yo no sé en qué grado iba, 1 o 2 o qué, y montaban un burro con ese dolor. Por Dios. Cuando mis hijos fueron a nacer, la clínica estaba lista, todo organizadito, lo más de rico. Y esta María no dice que estaba quejando. Enseguida que toca que Jesús nazca en un pesebre, por allá medio adecuar algo al aire libre ahí, María se estaba quejando. No dice la Biblia que se quejó. ¿Dónde era el baño de María? ¿Cómo iba para las necesidades de ella? ¿Dónde era el baño ahí? ¿Al aire libre o qué? En el rastrojito. José, póngame cuidado que nadie me vea. Horrible, ¿no? Así en el campo. Horrible. Y María no se estaba quejando. Pero ¿saben por qué María no se estaba quejando? Porque estaba plena, porque estaba llena. Porque el que está lleno de Dios está pleno. Y el que está pleno no se queja. No se queja. No se queja. Incluso este vaso, si ustedes miran bien, no es transparente, pero ¿está lleno o está por la mitad? Está casi por la mitad, está por la mitad. Entonces yo puedo decir que este vaso está medio lleno o medio vacío. Todo depende de cómo esté yo. Entonces, ¿usted la vida cómo la ve? ¿Usted está medio lleno o medio vacío? Medio vacío. Ese es el error.
La persona que tiene la plenitud de Dios, que está llena de Dios, aunque, por eso, pero ojo, ¿y qué es estar lleno? La persona que está llena de Dios no se anda quejando de lo que falta en su vida, sino que aprende a llenarse tanto. Ojo, aprende a llenarse tanto de Dios, que aunque hayan situaciones difíciles con la familia, en el matrimonio, en la economía, en la salud, de todas maneras ve su vida medio llena, se mantiene feliz, no se queja, es como María, que no se quejaba, porque solamente se quejan los que tienen cultura de pobre. O sea, el que está lleno de Dios no se queja, alaba. El que está lleno de Dios no ve el vaso medio vacío, lo ve medio lleno. Y entonces el que está lleno de Dios no se mantiene afligido por lo que le falta, sino que agradecido por lo que sí tiene. El que está lleno de Dios no se mantiene viendo lo que le falta, sino agradeciendo por lo que sí tiene. En lugar de estar sufriendo por lo que no tengo, agradezco por lo que sí tengo. En lugar de ver el punto negro en la pared blanca, veo toda la blancura, que el 99% es blancura y sí hay un puntico negro, pero todo lo demás es bueno. Así es la vida. Milenia va a decir algo. ¿Te alzo la mano o no? Sí. No, una pregunta, Juan, de pronto para usted. Pues yo a veces digo, los líderes, pues como ustedes que están en esa parte de espiritual, de sí. predicar y todo eso, pues hay veces es complicado, digo yo, porque si uno muchas veces ve el mundo como está, o sea, porque uno ve y es triste, Ajá. porque hoy en día la sociedad lo que menos quiere es como saber de Dios. Uh-huh. Entonces es como eso, de que ustedes predican y ustedes no se cansan de infundir como esa Es fe. que tenemos un motor que es Dios y cuanto más veamos la realidad del mundo, como tú dices, cuanta más oscuridad, hay más necesidad de seguir predicando. Y con mayor razón tenemos que entregarnos y por la causa y dar la vida por esto, porque de todas maneras, Milena, siempre en la historia de la humanidad habrá luces y sombras. No todo es malo, también hay cosas muy lindas, también hay luz, pero hay oscuridad. Entonces, por más que a veces la oscuridad trate de hacer bulla, porque el bien es silencioso, el mal es bullicioso. Hoy los medios de comunicación le hacen mucha bulla al mal, no al bien, a la guerra, al aborto, a las ideologías, a todas estas cosas. Pero el bien, en los medios de comunicación, que es lo que más publicitan, el mal, prenda la noticia enseguida a ver. Claro, prendan las noticias, a ver las noticias qué tan santicas son y qué tan buenas, una aquí otra como positiva, el resto de puras cosas malas y negativas. Entonces, aunque el mal tenga más publicidad y espacio en medios de comunicación, el bien es silencioso y el bien sigue operando. Entonces, no nos cansaremos porque tenemos una decisión, una vocación, una razón para vivir y existir, que es anunciar la luz, que es ser luz y anunciar la luz. En medio también de nuestras luchas y batallas humanas, pero pegados de aquel que es la luz y la fuerza. Don Alcides. No, como que pareciera como que gusta más cuando hay más polémica, machismo. Claro, el amarillismo es lo que más vende. Un libro, usted saque un libro que hable de pureza, o no se vende. Saque un libro que hable de los escándalos de los famosos a nivel sexual. Vea. Mire periódicos como el que hubo. O el espacio, todo, se venden como arroz, todo el mundo es pendiente, ya llegó el que hubo, ya llegó. Y yo ya estoy pensando, y si sacáramos una revista de evangelización como el que hubo, hablando de San Pablo, de Pedro, inteligencia emocional de Jesús, eso no se vende casi. En cambio, la gente es buscando el que hubo desesperada. Bendito sea Dios. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que debemos aprender a tener dominio de nosotros mismos, no que nos dominen las situaciones. Y para esto se necesita también vida espiritual. Claro, ¿cuál es su dieta diaria? Si acabo de mencionar que uno para estar gástricamente bien necesita 5 comidas diarias, 5 comidas, ¿cuál es la dieta espiritual suya? ¿Usted hoy le dedicó a Dios cuánto tiempo de oración? ¿Cuánto? Si es que se ha hecho. Porque ¿está en qué nombre? Que yo me levanto. El cristiano católico dirá, no, yo me echo la bendición, me levanto y le doy gracias a Dios. El cristiano protestante dirá, yo me levanto y le agradezco a Dios también. Y eso es muy valioso. Pero todos los días el mismo cuentecito, gracias a Dios por la salud y la... La Biblia dice que hay que estar en constante oración. Claro. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo le he dedicado hoy a mi oración? Si yo le dedico tanto tiempo a la comida, a arreglarme, a transportarme, a trabajar,
¿cuánto tiempo le estoy dedicando yo al dueño del tiempo? Ahí volvemos al mismo punto. Si quiero tener dominio de mis emociones, de mi vida, tengo que sacar tiempos para Dios, para fortalecer mi espíritu, mi ser interior. Y como decíamos hace tiempos, así como el que va al gimnasio a base de repetición de un ejercicio desarrolla músculo físico, yo cuando me disciplino todos los días a orar, todos los días tengo mis tiempos, voy desarrollando músculo espiritual. Y ese músculo espiritual me da la fuerza para que no me dominen otras cosas. Eso es como iban ahí porque dicen que lee el cubo para informarse. Entonces se informan de eso. El que se informe de la Biblia, esa es la información que tiene. Claro. Igual. Pero hay una cosa, es que hoy en día yo creo que eso es lo que va de cada persona. Hoy en día sí depende más, es más fuerte esa parte de uno. Porque vea, yo me pongo a mirar, o sea, esta sociedad no sé para dónde va, pero vea, cuando nos tocó a nosotros estudiar en el colegio, la clase de religión era una clase importante, igual que ya hoy no. matemáticas, pero hoy en día matemáticas e inglés, matemáticas sí es que no, y peor, matemáticas e inglés, y aparte de eso, ya sacaron la de religión por ética, y ya van a sacar a ética para enseñar todo lo que se mueve desde la ONU, el famoso globalismo, que, mire, es una realidad muy triste. Estamos viviendo algo a nivel mundial que se llama globalismo. ¿Y qué es el globalismo? No es la globalización, que fue un concepto económico que se manejó mucho en la década del 80 y del 90, que es globalización de mercados. Hoy se están hablando de algo que se llama globalismo, y es que empresas o entidades supraestatales están ejerciendo un poder político en el mundo. Es decir, la ONU, Organización de Naciones Unidas, nació por allá en la década de 1940, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa quedó devastada. Entonces se unieron los líderes de los países del mundo para que no volviera a haber una guerra mundial. Y han hecho cosas muy lindas, pero a partir de cierto momento se empezó a desvirtuar, diría yo más bien a pervertirse la ONU. Entonces la ONU, ¿qué hace? Se reúnen los presidentes cada año allá, y los de la ONU, los magistrados de la ONU que traen todo el año, cuando llegan los presidentes ya le tienen el paquete listo y les dicen, vea, eso es lo que ustedes tienen que ir a trabajar a cada país. Entonces ellos tienen que venir muy obedientes a aplicar esa agenda de la ONU. ¿Por qué? Porque si no la aplican, entonces el Banco Interamericano de Desarrollo no les presta plata, y estos países como el nuestro, que no tienen un buen presupuesto, necesitan pedirle al Banco Mundial que les preste para la famosa deuda externa, para poder financiar muchas cosas que hacemos de infraestructura. Entonces, si el presidente no viene a aplicar lo que dijo la ONU, lo empiezan a vetar y no le desembolsan plata. Y tiene que venir a aplicar lo que dijeron en la ONU. ¿Y qué es lo que están la ONU a través de la UNICEF, estamento que se dedica a la educación, a los niños, todo eso? ¿Qué es lo que están promoviendo en la ONU? Todo lo que tenga que ver con ideología de género, aborto, homosexualismo, lesbianismo. Miren el problema para que los niños ya puedan cambiarse de sexo desde pequeñitos, hormonizar niños, que ya el sexo, según ellos, no lo define lo que uno tenga en el cuerpo, sino la preferencia sexual. Y así una persona se ampute sus genitales, claro, así se ampute una mujer sus genitales, se ponga un pene artificial, o un hombre se ampute su pene y se ponga una vagina artificial, que todo eso lo hacen a nivel médico, seguirá siendo hombre, porque todos sus genes y su ADN es masculino, y la mujer así se cambie todo y se amputen los senos, seguirá siendo mujer, porque todo su ADN, su estructura, a nivel de todos sus átomos y todos sus seres femeninos. Y entonces, Dios lo hizo hombre. Claro, entonces la ONU decide la ONU, unos cuantos allá, 20 y pico, deciden por 7.000 millones de seres humanos que somos. Acá en la OEA, lo mismo. La OEA tiene la Comisión Interamericana de esa... No, esa es la OTAN. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, eso es más de orden como bélico y de poder. Acá en América, la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Desarrollo, también son 7, que deciden por 255 millones de latinoamericanos que somos. Entonces eso se llama el globalismo, que es que unas organizaciones supraestatales, o sea que fuera de los países, están gobernando el mundo. ¿Por qué creen que ahorita en la inauguración de los Juegos Olímpicos nos ridiculizaron poniendo una cena de Jesús
con imágenes que hacían alusión al lesbianismo, al homosexualismo, ¿no acuerdan? La inauguración de los Juegos Olímpicos. Ahora la clausura fue peor. Sí, y la clausura de los Juegos Olímpicos mostraban muy bonito, uno se ponía a ver toda esa coreografía tan linda y un ángel todo oscuro como un cielo, un ángel que bajaba, una oscuridad. Y yo cuando le hicimos bien el análisis, claro, estaban haciendo alusión a Satanás, el ángel que fue expulsado del cielo y vino y gobernó con poder en medio de los hombres. Están haciéndole alusión y proselitismo a toda una cantidad de cosas que no son cristianas. Entonces de ahí viene... Claro, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos, Mile? Fieles hasta la muerte. O sea, los cristianos somos signos de contradicción. En una sociedad anticristiana, atea, abortista, ideologizada, donde el hombre no es hombre y no que ya el hombre supuestamente es mujer y la mujer no es mujer sino hombre. ¿Y esa era división? Veas las familias, o el famoso poliamor que están promoviendo desde los congresos y parlamentos, o las familias, que el animal que también es familias, matrimonios, hombres, animales, mujer con animal, todo eso. Yo quiero mucho a mis perritos y yo he amado mucho la naturaleza, pero un perro es perro. ¿Eso se llama cómo se llama? No, sin ¿Qué? ignorancia completa. Zoofilia. Pero, Yo sé qué es eso, pero yo claro. le digo algo. Yo ver un man que se va a casar con un perro, pues yo le digo algo que le está pasando. Pero a nivel civil están aprobando eso en los parlamentos y los congresos. Sí, a nivel civil, todo eso. Entonces lo que están pretendiendo es que sean los políticos, la ONU, la OEA, los que tengan derecho a educar a nuestros hijos y no nosotros. Es que lo que quieren, acá querían aprobar algo así. El año pasado se peleó mucho. Mis hijos los educo yo. Porque lo que están buscando es que los hijos los eduque, es el Estado, no nosotros. Y el que se oponga, cárcel. Entonces, eso es una... Es que tristemente hoy en día uno hay veces, con tanta maldad que hay, uno hay veces dice, o sea, mando, digamos en mi caso, mando a mi hija para que tenga un papel, un certificado, un documento, digámoslo así, pero en realidad no hay una tranquilidad porque allá no hay una buena educación. Tiene que estar uno, como persona, tiene que estarnos vigilando, sí, tiene que estarnos vigilando y atento. Pero entonces, en medio de esta situación, no, y así es, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, nosotros que somos creyentes, cristianos, trabajar en nuestro autocontrol de tal manera que nuestro testimonio de vida, nuestra coherencia, que vean que nos da rabia, pero que nos controlamos, que vean que nos da miedo, pero que apoyados en Dios superamos los miedos, que nos vean que también nos estresamos, pero que gracias a nuestra relación con Jesús volvemos a la serenidad, que nos vean también con tentaciones, que un hombre pasa a una mujer muy bonita, pero que vean que aunque vea mujeres muy bonitas, se conserva en su sobriedad y pureza y no se desordena sexualmente, que lo vean a uno pensando, hombre, necesito una plata, necesito ajustar un dinero, y como rascando la cabeza un poquito, pero que nos vean también que orando y clamando y trabajando, Dios nos dio la provisión que necesitábamos para cubrir esas necesidades básicas. ¿Sí me hago entender? Entonces, para tener autocontrol y que no nos domine todo eso, y lo mismo del mundo, y que no veamos la realidad, que hay gente que, yo le decía a alguien, no, entonces no vea noticias, a un amigo que se estresa mucho, no, Juan, es que yo veo esas noticias y yo termino súper estresado y confundido y paso el día angustiado, entonces no las vea. No las vea, le dije, entonces no las vea. Y lo mandé a orar y a trabajar el autocontrol, y entonces ya empezó con su proceso de oración y empezó a madurar y a afirmarse en su carácter, y ya así las ve y no lo afecta. Pero antes que evidenció todo eso, que estaba muy vacío interiormente, entonces lo manejaba cualquier viento, lo despelucaba, lo desconfigura. Para que no nos desconfigure cualquier viento, cualquier situación, usted y yo debemos aprender a llenarnos de Dios. Y en ese sentido es la salud espiritual, cuánto estás sacando todos los días para Dios. Y el quinto aspecto es aprender a establecer prioridades. Primero lo primero, y primero las cosas más importantes. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Obviamente Dios es prioritario, pero en el desenvolvimiento de cada día, en el desarrollo de cada día, ¿cuáles son mis prioridades? Mi prioridad es el trabajo. Entonces, dice Pablo que el que trabaja no coma, hay que trabajar, porque es que una mente ociosa también el diablo se apodera de ella, ¿o no? Entonces tengo que trabajar. También dice que el que predica el evangelio come.
Claro, tiene derecho y es que eso es un trabajo también. El servir a Dios, el predicar tiempo completo, eso es un trabajo y duro también. Es un trabajo que desgasta como todo, que cansa como todo, pero hay que trabajar, Pero bueno, entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Si yo tengo alguna tentación hacia alguna sustancia, algún consumo, pues tomo distancia. ¿Cómo? ¿Cuál sería el punto más difícil de un pastor? ¿Como qué lado sería? ¿O de un sacerdote? ¿Cómo lo tome la gente? Es que eso es muy variable, Rubén. Cada persona... Pero esa es clave. No corromperse, pero a cada pastor o a cada sacerdote va a tener una tentación distinta. Uno será la lujuria, otro será la plata, otro será el poder, otro el mal genio, otro la ambición. No corromperse. Claro, no contaminarse con alguno de los pecados capitales. Con alguno de los pecados, no contaminarse con el pecado, podríamos definirlo desde ahí. Entonces, pero ¿cuáles son mis prioridades? Mis prioridades hoy. Primero lo primero y primero las cosas más importantes. Yo no puedo derrochar mi tiempo en las cosas que no son valiosas ni importantes. Y aprender a poner límites, ojo, pero trabajar como loco, no trabajar y también dedicarle tiempo a la familia, al descanso. Yo digo trabajar como loco, es trabajar duro. Intensamente, es decir, con intensidad. Y lo otro son los límites. Yo tengo que aprender a ponerme límites, no ponerle límites a los demás. Los límites son para mí. Entonces yo tengo que aprender a cuidarme de las personas que me hacen daño, de las famosas personas tóxicas o ambientes tóxicos o situaciones tóxicas, distancia. Me cuido, pero tengo que también aprender a cuidar a los demás de mí. Que los límites son para que yo me cuide de los demás y cuidar a los demás de mí. Porque en ocasiones yo soy el tóxico, yo soy el difícil, yo soy el que estoy mal, descompuesto y voy a descomponer al otro. Entonces yo me tengo que cuidar. Si hay espacios donde yo me voy a contaminar, si hay ciertos amigos, ciertas personas, entonces me alejo de esos ambientes, de esas personas, porque si yo quiero salir de una situación, tengo que hacer cosas diferentes. La única forma de obtener resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Locura es pretender obtener resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Entonces en ese sentido tengo que cambiar mis hábitos, porque un error sostenido en el tiempo se convierte en un hábito negativo. Entonces tengo que aprender a trabajar eso y a reestructurar mi vida. Entonces tengo que aprender a hacer prioridades y a tomar distancia. Y alguien dirá, ¿y si el tóxico es el esposo, dice la esposa? Y estoy bajo el mismo techo todo el día con él. Entonces aprenda a tomar distancia de las situaciones o actitudes de tu esposo con las que hace daño. Si él va a empezar a maltratarte, a tratarte mal, a echar cantaleta, a ofenderte, ¿qué hace usted en el momento? Guarda silencio, se encierra, se va para su habitación o encierras en el baño. La mejor fórmula es cortar eso ahí ya. Claro, o salga y dale una vuelta a la manzana. Pero si es la persona con la que usted convive, si es un compañero de trabajo, entonces ¿qué hago? Guardo silencio. Para pelear se necesitan dos. ¿Sí queda claro eso? Entonces simplemente, ¿qué es lo que quería hacer yo? Hacer como una serie de tipsitos o herramientas para que trabajemos el autocontrol. Y las acabamos de ilustrar con ejemplos a la luz de Dios. Entonces, número 1, trátese bien porque usted es imagen y semejanza de Dios. Número 2, cuide su salud física, porque un cuerpo agobiado, extenuado, un cerebro que no duerme, se vuelve irascible, nervioso, ansioso. Cuide su descanso físico, porque el cuerpo necesita reparar energías y eso hace que el cuerpo segregue serotonina, oxitocina, dopamina, que son sustancias que generan placer, serenidad y tranquilidad. Cuide su salud física comiendo bien, ojo con esa comida chatarra. Cuide su salud física atendiendo las necesidades de su cuerpo. Si mis piernas están cansadas, haga lo que me tocó hacer a mí. Yo a veces estoy en el computador y veo que el cerebro no me da más, ya, vamos a sacar los perros. Veamos a los perritos, Collar, Toby, Princesa, Estrellita, venga, los 3 cachorros. Si tengo 3 perritos, salgo con ellos, me voy por la naturaleza, descanso la mente y me sereno. Bueno, Rubén no conoce la historia, tenía apenas un solo perro, pero cuidándole un perro a una tía de mi esposa, una perrita la embarazó, no nos dimos cuenta, nacieron 3, le regalé uno a una cuñada, otro a un amigo, y me quedé con la cachorrita, quedé con 2, pero uno que regalé por allá me lo habían tirado a la calle y me fui a buscarlo hasta que lo encontré, me dio pesar y me lo traje, me quedé con 3 y son pequeñitos, no tengo problema con mis perritos. Lo que quiero decir es que uno tiene que saber
escuchar al cuerpo. Si tienes sed, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Mucha gente Yo escuché- esa palabra que usted está diciendo ahí, escuchar el cuerpo. Claro, y lo ignoran por estar trabajando y trabajando y trabajando y haciendo vueltas y lo otro. Hay que escuchar el cuerpo. Yo escuché ahorita mi garganta cuando me trajo el agua fría. No, ya vamos a terminar. Y yo ahí mismo sentí que me bajó, ahí mismo me habló la garganta, no me des esa agua fría, porque el día está frío, y era el clima, entonces se baja más el agua. Ahí mismo sentí la sensibilidad. Rocío, doña Inés, ¿me la pueden tibiar, poner un poquito? Escuché mi garganta, porque es que tengo que cuidar mi herramienta, porque enseguida tengo en Itagüí otra conferencia, entonces me iría para allá sin voz. Y les traté de hablar hoy muy suavecito, muy calmado, no le dé muchos tonos de voz, no me apasioné mucho, dosificando mi voz. Si tienes ganas de ir al baño, entonces, todo eso es autocontrol. ¿Cómo está mi salud mental? Dijimos, estoy amargado o contento, frustrado o insatisfecho, alegre o triste. Cuide su salud mental y emocional si quiere tener autocontrol. ¿Qué te falta? ¿Cuáles son los vacíos? Y trata de llenarlos, de la mano de Dios te muestre. Cuide su salud espiritual, una buena dieta de oración cada día. Y finalmente, prioridades. Primero lo primero y lo primero. Y establezca límites para que usted se cuide de todo lo que le hace daño y cuide a los demás también de usted. Muchas veces la gente está mal y ni siquiera sabe por qué. Así es, porque no se trabajan todas estas cosas. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio que nos has regalado el día de hoy. Bendice, por favor, esta empresa y este grupo humano. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos humildemente, a tener autocontrol, Dios. Es decir, que seamos capaces, apoyados en ti, en la gracia de nuestro Padre Celestial, de controlar, canalizar y encauzar todas esas tendencias impulsivas que hay en nosotros, para que podamos vivir cada vez con más paz, Señor. Porque una de las mejores cosas que hay en la vida para ser felices es tener paz en la vida. Y paz no es ausencia de problemas. Paz es presencia de Dios en nuestros corazones, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, para que nosotros, teniendo en cuenta todas estas cosas, tratándonos bien, cuidando nuestra salud física, nuestra salud mental y emocional, la salud espiritual, estableciendo prioridades y límites, seamos personas cada vez más felices y con más autocontrol. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Un feliz día, feliz fin de semana y que la felicidad los atropelle a todos. Amén, gracias. Amén.